que a veces, como decía la canción, a veces no lo podemos entender. Amén. Amén. Amén, así es. Y le doy gracias por este momento en que Él me puede tomar como ser portadora de su palabra. Amén. Para poder exhortar, edificar y lo que dice la palabra para reargudir. Entonces le doy gracias al Señor y espero que con su Espíritu Santo, el cual es bendito, pueda guiarme para poderle entregar a ustedes lo que necesitan, porque todas necesitamos de Dios en cada momento, ¿no es cierto? Circunstancias que podemos estar pasando, situaciones difíciles quizás, o también en situaciones en que podemos estar contentas, alegres, y tenemos que reconocer en esas situaciones que también está Dios con nosotros y que Él en su mano nos ayuda, con su espíritu nos levanta, nos fortalece y su misericordia que cae cada minuto sobre nuestras vidas. Amén. Así que voy a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la cual se encuentra en 2 de Pedro 1:21. Amén. Bendito Dios, Padre Santo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque podemos estar reunidas en este momento para aprender de tu palabra, Señor, recibir tu consejo, Señor. Pon, Dios mío, tu palabra en mi boca, Dios del cielo, que no sea la mujer la que hable, sino dirigida por ti, Dios del cielo, para que tu pueblo sea edificado, Señor, en la manera que tú quieres, Dios mío, hablarle y bendecirle. Gracias, Padre, gracias, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Dice, ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos hablaron de parte de Dios. Amén. Todos estos hombres que hablaron y que hablan en el Antiguo Testamento fueron guiados por el Espíritu Santo, bendito Dios, y también en el Nuevo Testamento también hay profetas y guían al pueblo, ¿no es cierto? Bendito Dios. Dice cualidades de un profeta y características. Dice que tiene que ser enviado de Dios. Demanda hablar a Dios y para Dios. Y dice así el Señor en su énfasis claro, es claro en su predicación. El contenido de su mensaje probará que sí es inspirado por Dios. Siempre cuando el hombre quiere que Dios le hable, le pide al Señor, le demanda que por favor le comunique algo, que si él quiere ser portador de algún mensaje para la iglesia, para una persona, el profeta, el que se quiere ser profeta, el que se cree profeta, manda que Dios le hable. Y el mensaje que él tiene que entregar, al final va a ser probado. Por el mismo mensaje va a ser probado de que si ha sido de Dios o no es de Dios. Amén. Amén. Dice también el segundo, dice su mensaje debe estar relacionado con la historia. Cuando esto se trata de la vida o situación de la iglesia, congregación, país, ciudad. Siempre cuando uno quiere profetizar algo, tiene que estar relacionado ya con la historia, con algo de que al recibir el mensaje, la persona tiene que saber que por qué está pasando, por qué está el mensaje entregándolo el profeta, ¿no es cierto? Que por qué lo que está pasando. Tiene que haber un conocimiento de las situaciones, de la historia, quizás de un país, de la historia de un pueblo, de una ciudad. Tiene que haber algo conocido. Así también es referente a lo que la palabra de Dios en cuanto al futuro. Tiene que haber una historia, algo que Dios tiene que estarle dándole revelación. Amén. Dice, la revelación de Dios es progresiva. Dice, las estructuras de cada mensaje, sobre todo, revela la verdad de Dios. En cuanto viene otro mensaje y concuerda, confirma lo dicho
por el primer profeta. Siempre cuando hay una profecía que se le dice, ya sea como decíamos antes, a una congregación, a un país, a una persona, decía la palabra, y esto también nos ha enseñado nuestro apóstol, de que tiene que ser confirmado por uno o dos personas, ya sea cuando también se dice cuando se lleva a un pleito, a una cosa así, también tiene que ser confirmado por 2 o 3 testigos. También acá la profecía tiene que ser confirmada también por 1 o 2 profetas, para que esta profecía se cumpla, ¿no es cierto?, y sea verdadera. Muchas veces acá también han venido profetas y han dicho que seremos una iglesia grande, que seremos 7.000, que seremos una de las iglesias más ricas. Y lo han dicho 2 o 3 que han hablado sobre esa situación que nos va a acontecer como iglesia. No sabemos el tiempo. Dicen que cuando la profecía no se cumple es porque el profeta no era verdadero. Pero sé que también hay profecías que no se cumplieron en el tiempo activo, en cuanto vivían las personas. Lo podemos confirmar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo anunció Isaías. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para que viniera nuestro Señor? Entonces, no es cosa de que lo que a nosotros nos puedan profetizar, o sea como iglesia, sea como la situación o país o ciudad, no vaya a acontecer al tiro, sino que hay el tiempo de Dios, hay un tiempo en el cual Dios tiene marcado el momento y preciso en que va a ser esa profecía dicha. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. También busqué en el diccionario la palabra profecía. ¿Qué significa profecía? Y significa palabras y visión. Y profeta también, apóstol, sacerdote y vidente. También se nos ha enseñado que en la antigüedad al profeta se le llamaba vidente. Amén. Amén. Y que eran los reyes y hombres que estaban en situaciones, iban a consultarle a los videntes y le entregaba el mensaje que ellos querían y que Dios le daba a él. Amén. También dice que el primer profeta declarado aparece en Génesis 27 y fue a Abraham. ¿Y usted lo puede decir en Génesis 27, pastor? 22. Aquí lo declara Dios. Bendito así dice. Porque dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El 8, mi pastor, parece, ¿ver? No, hasta ahí nomás. Vamos a leer sobre esto, que es cuando Abraham se va de la ciudad y llega a Cedar, a otro pueblo, y como ahí eran malos, eran personas violentas, él iba con Sara, su esposa, que era muy hermosa, sabemos la historia, muy hermosa, y él le dice que diga que es su hermana, para que no lo maten a él, porque sabiendo de que si era marido, lo iban a matar. Entonces, si él era siendo hermano, no le iban a perdonar la vida, lo iban a dejar vivir. Y el rey Abimelech se enamoró, o se entusiasmó, podríamos decirlo, con la mujer, porque era muy bella Sara, y hizo como que se la llevaran a su casa, a su reino, más Dios le impide tocarla. Ahí Dios le habló a Abimelech y le dice que tiene que devolverla, porque si no la devuelve, van a morir él y morirán todos los suyos, todos los del reino, todos los que estaban alrededor de ellos, los que estaban bajo su cobertura. Entonces Abimelech le demuestra, le dice que por qué hizo eso a Abraham, pues, y él le cuenta de que sí, porque en realidad él lo hizo porque él sabe que era un pueblo violento y de mal proceder. Amén. Y que en realidad Sara era su hermana,
porque era hija de su padre, pero no de madre. Entonces él la tomó por mujer. Así que había dicho una media mentira, como que dice, amén. Entonces, pero lo que a nosotros nos interesa es que desde ahí que Abraham es tomado como profeta, Dios lo declara como profeta. También tenemos a Moisés en el Éxodo 4:15, amén. Bendito Dios. Dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. En esto de Moisés, cuando Dios lo llama, él empieza a ver sus limitaciones y le empieza a decirle que él no puede hablar porque es de pocas palabras, que no lo van a creer, que aquí, que allá, y hace un montón de excusas para no ir a hablar con Faraón ni decirle tampoco al pueblo de que que Dios había hablado con él. Entonces en una dice la palabra de que Dios se enoja y le dice que acaso él no conoce a su hermano, porque Moisés le dice que ponga a otro. Entonces él viene y le pone a su hermano, a Aarón. Pero a quien Dios le habla es a Moisés. Y de Moisés tiene que transmitirle a Aarón. Y delante de Faraón, él pondrá las palabras en Aarón. Las palabras de Dios las pondrá en Aarón. Pero primero pasarán por Moisés. Así que también usted vaya tomando en cuenta de lo que hacen estos profetas. Amén. Bendito Dios. Porque vamos a llegar en un estado en que los vamos a comparar nosotros. Porque el mensaje que yo le había puesto el nombre, y se me olvidó decirlo, dice: ¿quiere ser profeta? ¿Usted quiere ser profeta? Amén. Amén. Dice en la palabra del Señor que el don que nosotros pidamos es lo que queremos que tener primeramente, es el querer de profecía. Porque la profecía edifica a la iglesia. Sirve de edificación, de redarguir y de exhortar. Ese es un don o un ministerio, como le pueda llamar usted, el cual es para los demás. Amén. Con cierta importancia. Si Dios lo dice, bueno, todos tenemos que ser profetas, pues tenemos que pedirlo. Amén. Bendito sea el Señor. Después dice Isaías, que también tenemos, dice, sus principios, bendito Dios, sus profecías anunciaron la venida de Jesús y su muerte. ¿Cómo sería esta en el futuro y el futuro de Sión? Amén. Los cuales se cumplieron en el tiempo de Dios junto a las demás naciones. El mundo. Usted le explicaba yo delante como Isaías también fue un gran profeta, fue el que hizo muchas profecías sobre el pueblo de Israel y también sobre el futuro, profecías que se han ido cumpliendo, porque él anuncia también del fin, de cómo será el fin de la tierra, de las naciones, del mundo, y todas esas profecías están siendo estudiadas y se comparan también al final con el Apocalipsis. Amén. Todo eso se está viendo que son hombres que fueron tomados por Dios, hombres que fueron elegidos, escogidos por Dios. Amén. También tenemos a Jeremías, el profeta llorón. ¿Por qué le decían el profeta llorón? Porque todas las profecías que él hacía eran de juicios para el pueblo de Dios. La mayoría era de juicios, y eran tanto el dolor que le causaban esos juicios que él lloraba. Y lloraba porque el pueblo de Dios estaba, ¿cuánto que se llama? En la mentira, en la violencia, en la maldad, estaba en todo el pecado, dice, porque el pueblo era el ejemplo de la maldad de Israel. Lo exhorta a cambiar de conducta e insiste en denunciar la mentira, la violencia, la injusticia y la terquedad de corazón de la gente de Judá.
cuya raíz se halla en la fidelidad al Señor, no por haberlo abandonado, por haber ido en dioses ajenos. Amén. Si usted mira lo que pasó Jeremías, era porque el pueblo de Dios estaba en esa situación. Y si usted lo compara en estos tiempos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está la mentira? ¿Cómo está la violencia? ¿Cómo la maldad? ¿Cómo estamos yendo tras dioses ajenos? Y somos la iglesia. Y estamos dioses ajenos. Y usted dirá, ¿qué dioses ajenos? Si yo no tengo una imagen, pero hay dioses que sí están dentro de nosotros, y los interponemos antes de Dios. Está el afán por hacer las cosas primeros que nos interesan a nosotros, están nuestro trabajo, está nuestra familia, está todo antes que obedecer a lo que Dios manda. A lo que Dios manda. Amén. Y también y pasa así un montón de cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Queremos ser profetas, bien, lo anhelamos, hay que anhelarlo, porque qué bueno es cuando el Señor la toma a uno para decirle algo bueno a una persona, para darle aliento, quizás a través de un mensaje. Pero cuidado, mi hermano, porque a veces nos callamos o no queremos decir cuando el Señor nos toma para proclamar algo malo. Amén. Cuando usted proclama algo que a las personas no les gusta, cuando le viene juicio, cuando le dice que usted está mal, que está haciendo aquí, que está haciendo esto otro, y tómelo así para usted misma, en lo que usted puede estar mal, y que venga a decírselo a otra persona y que tenga que reconocerlo, a usted no le cae bien. ¿Sí? Es así. Cuando a usted le dicen que usted es flojo, que usted no hace las cosas que tiene que hacer porque se ha dejado guiar por el afán, se ha guiar por la flojera, por el dormir, por el sueño, porque no ora, porque no ayuna, porque no hace esto, no hace esto otro, y el Espíritu le dice, levántate y esfuérzate, porque si no va a haber, ¿quieres ver progreso en tu familia? ¿Quieres ver progreso en tu trabajo? ¿Quieres ver progreso en tu vida espiritual? Ponte las pilas, deja la flojera. Amén. Deja el estar quieta. Dice que la iglesia está dormida y nosotros somos parte de la iglesia, somos miembros del cuerpo de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice Daniel, también dice la voluntad la cual tenía por el temor de Dios. Dice Daniel, él era un hombre que fue escogido junto a por los tres amigos que él tenía, que eran Ananías, Misael y Azarías. Y dice que ellos propusieron no contaminarse con la comida del rey ni tomar la bebida, e hicieron un pacto con el que los cuidaba, con el eunuco, no me acuerdo si es así, pero con el que los cuidaba, y decidieron no comer el acta. Y también ellos decidieron no honrar la imagen y no obedecer a los edictos que se habían dado, porque después usted sabe que siempre hay envidia, dentro del alrededor de uno hay envidia, y los empezaron a ver que ellos oraban y que hacían cosas adorando a su Dios. Entonces se enojaron, hicieron que el rey hiciera un edicto y los mandaron al foso de los leones, y también los metieron en un horno de fuego. De ahí Dios los libró, y de las dos situaciones Dios los libró, y el rey casi se convierte a lo que era Dios, ¿no es cierto? Reconoció sí que como Dios no hay ningún otro más como el Dios que nosotros y ellos adoraban en ese entonces, y nosotros adoramos hoy. Amén. Bendito sea el Señor. Todo eso pasaron estos hombres, y muchos hombres más pasaron también por situaciones adversas. Usted tiene de todo el Nuevo Testamento, como los apóstoles, que también dice el diccionario que lo toma como que profeta, que también puede ser un apóstol,
porque ellos también llevaban y anunciaban la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Y una profecía. Todos los que, y yo lo tomo así, y no sé si la palabra también me confirma, de que los apóstoles y todos los que predicaban el evangelio están profetizando o declarando de que Cristo murió por darnos vida y vida eterna, ¿no es cierto? Y también porque vamos a ir a vivir junto a Él en un reino o en una ciudad maravillosa, una ciudad que ven a los cielos, donde iremos a vivir. En el Apocalipsis dice que será una ciudad que se aposentará que no alcanza a posarse sobre la tierra porque es muy grande. Su medida, sus dimensiones son muy, muy, muy grandes. Y eso es una profecía que nosotros al decir, venga Cristo porque Él le ayudará, Él tiene una vida nueva que entregarle. Eso está, y nosotros al decir eso, estamos profetizando de que el que viene, que reconoce al Señor, va a tener esa vida, porque Dios lo ha declarado. Amén. Dice, y por si acaso ustedes pueden estar pensando, que solamente hay profetas hombres. Yo también le diré que tenemos profetisas. Amén. Y tenemos a María, que era la hermana de Aarón y de Moisés. María, si ustedes lo pueden comprobar, después está en Éxodo 15:20. Amén. Amén. Para que Éxodo 15:20. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Ahí es cuando se produce el cántico de Moisés y de María, dando como gracias al Señor. Yo no lo leí muy bien, pero sé que es así. Y entonces se demuestra que ella ya está también como profetisa. Amén. Dice, Débora gobernaba, también Débora, dice que ella gobernaba Israel y lideró en la derrota de Sísara, capitán del ejército del rey de Javín. Nosotros conocemos la historia de Débora, ¿no es cierto? Amén. Que fue una que, como tipo jueza, pero gobernaba al pueblo de Israel en ese tiempo en que no había reyes. Amén. Y fue esa mujer, y era profetisa. También a ella le iban a consultar sobre las situaciones y sobre hechos que acontecían en ese entonces. Tenemos a Hulda también, que está en Segunda de Reyes 22:14. Amén. Dice, entonces fueron el sacerdote Hilcias y Aicán, Acor, Sanfán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salud, hijo de Tiba, hijo de Abba, era guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Esta mujer, para no ser larga la historia, había un problema de Josías, que él quería que le hablaran sobre qué es lo que iba a acontecer con ella, con él y con su reino. Entonces, con la gente que moraba, porque encontraron un libro, cuenta la historia, un libro de la ley, y él al leerlo rasgó sus vestiduras, se puso triste y se condolió y como que se avergonzó, y le mandaron a hablar, le mandó a preguntarle, a que le preguntara a Dios sobre ella, sobre qué es lo que iba a pasar sobre él y su reino. Y Dios le manda a decir que como él al leer el libro se entristeció, se dolió su corazón y rasgó sus vestidos, porque él había hecho cosas buenas, había hecho lo recto ante Dios, pero el pueblo se había desmandado. Entonces él le dijo que por él no iba a ver todo el mal que Dios iba a mandar sobre ese reino, y que él iba a morir, ir a ser sepultado junto a sus padres, y que no iba a ver la horrenda cosa que Dios iba a hacer con ese pueblo. Eso le dijo la Hulda, amén, la profetisa Hulda. Después tenemos a Noadías. Noadías está en Nehemías 6:14.
Nehemías 6:14. Dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías, sí, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Sabemos que Nehemías, él quería reedificar los muros de la ciudad, de Jerusalén, pero se levantaron hombres en contra y profetas, y dentro de ellos estaba Noadías, para infundirle miedo. Le decían que iba a pasar esto, que iba a pasar esto otro, si él hacía, que seguía con la construcción de los muros y todo eso. Intentaron infundirle miedo, mas Nehemías no hizo caso de estas palabras, de estos mensajes que querían decirle a él, pero le pidió a Dios. Dice: acuérdate. Él no oró, sino que le dijo a Dios que hiciera algo contra los que habían querido impedir que él levantara el muro, lo restaurara, para que hiciera justicia. Sabemos, mis hermanas, que cuando nosotros le pedimos a Dios que haga justicia, a veces Dios, cuando en su misericordia nos pide la justicia que Él hace, no es muy bonita, no es muy buena. Amén. ¿Cierto? Amén. Así que tenemos que tener cuidado. Amén. Así que, mis hermanas, dice, después teníamos a Ana que está en Lucas. Esta es una profetisa que dice que ella se quedó viuda, tenía 86 años, parece que me dice, y era muy avanzada edad. Ella vivió muchos años viuda, y esta mujer oraba de día y de noche, y estaba todo el día en el templo, y ella a todo el que iba allá al templo, lo que esperaba en la redención de Jerusalén, les hablaba del niño que iba a ser lo que dice que iba a ser el que traía la redención del pueblo de Jerusalén. Ella hablaba de Jesús. Y esta mujer también dice que fue una profetisa, y ella hablaba de esto. Después están las hijas de Felipe, que ellas eran 3 doncellas que vivían en la casa de Felipe, que cuando se quedaron apóstoles en uno de sus viajes, posaron en la casa de Felipe, y él tenía 3 hijas, y las 3 hijas eran profetisas. Y ahí en esa casa llega un profeta que se llama Ágabo, y le predijo a Pablo lo que le iba a suceder en Jerusalén. Tenemos esta en que podemos ver que también la mujer es usada como profetisa. Amén. Amén. Bendito Dios, porque dicen en el Nuevo Testamento en que se le prohíbe a la mujer hablar en la congregación. Y si usted profetiza, ¿tendría que quedarse callada? No. Hay como una contradicción ahí, pero lo que dice ahí no es que lo diga Dios, porque dice, lo digo yo. En una parte dice el apóstol Pablo. Entonces, y dicen que esa recomendación la vino no por toda la iglesia en general, sino que era porque las mujeres de ese lugar eran metiches, y eran cagüineras, como le llamamos, y eran alborotadoras, querían siempre poner su voz adelante, una voz cantante, como le llaman, ser la primera voz en todas las cosas. Amén. Entonces, por eso que las mandó a callar en la congregación. Amén. Amén. Bendito Dios. Dice, y aquí dice, el querer ser un profeta requiere mucho esfuerzo, negación de sí mismo, ¿sí? Amén. Con su familia y entorno, sobre todo el amor, dice que es negarse a sí mismo, y sobre todo tener el amor de Dios, a Dios, y es conocer la Escritura, estudiarla, escudriñarlas, obedecer lo que ella transmite, ordena y enseña. Amén. ¿Sí? Amén. Si usted quiere ser, o queremos ser, porque tampoco me puedo desligar del querer ser profeta, tenemos que hacer esto. El amor de Dios, el amor que lo demostramos a Dios,
no es solamente venir a la iglesia, no es solamente cantar, no es solamente orar, no es solamente ayunar. Eso es parte de la liturgia, porque sabemos que las demás religiones también lo hacen, ¿sí? Los católicos caminan montones de kilómetros rompiéndose las rodillas, los codos, y ellos aman, dicen que aman a Dios en su confusión, en el engaño, en la mentira que los tiene el enemigo. También lo hacen, también lloran, también cantan, y todo eso, y eso no es el tenerle amor a Dios. Dice la palabra del Señor: ¿tú me amas? Guarda mis mandamientos. Y nosotros, yo, quedamos reas, porque llevando tanto tiempo en el Evangelio y no nos sabemos los 10 mandamientos. No los conocemos, no los conocemos. Entonces dice el Señor que para eso, dice, pues solo así demostramos el amor a Dios. No es solo, como les decía, venir a las reuniones y todo esto y trabajar en la obra. Otras religiones también lo hacen, pero nosotros tenemos la verdad escrita. Y tenemos la verdad en la cual nos va revelando el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, a toda justicia. Amén. Dice, y un profeta debe ser estudioso y mantener la comunión con Dios, siempre en un tiempo presente. ¿Sí? Porque usted no saca nada con decir, no, si Dios me usaba en el año pasado, hace 3 años, Dios me usaba bastante, yo tenía sueños, yo aquí y allá, pero usted vive en el pasado. Y tenemos que vivir el presente para seguir mejorando en el futuro. Amén. Dice, tener madurez espiritual, templanza y dominio propio. Amén. Eso es lo que tiene que tener un profeta, un apóstol, porque si usted puede ver y leer la escritura y entender que los profetas antiguos los apiedraban, eran rechazados, eran avergonzados, humillados, fueron muertos, fueron cuántas veces heridos, escupidos, apiedrados. Usted, para ser profeta, ¿está dispuesto a que alguien le levante una calumnia? Aleluya. ¿Está dispuesto a sentirse menospreciado, quizás por un hermano, por una hermana, por el pastor? Porque hay casos, situaciones que así se dan, ¿sí? Pídale al Señor templanza. Porque venga lo que venga, usted no puede cejar. Profetas y hombres y profetisas hicieron esto. Mujeres que se dejaron engañar, mujeres que hicieron todo lo contrario a que Dios le decía y mandaba, y fueron ya hallados testigos, profetas falsos. Y usted sabe que un profeta falso, dice la palabra, que ese profeta falso al final morirá. Amén. Será muerto. Y quizás usted puede ser un profeta falso, lo cual espero que no sea así. Puede que no muera físicamente, pero espiritualmente su muerte estará. Así que, ¿quiere ser profeta? Póngase las polleras bien apretadas y siga adelante. Siga adelante, porque cuando uno dice yo quiero, el Señor prueba. ¿Cuánto quieres ser? Así que el Señor les bendiga. Y como estamos hablando de los profetas, ahí tomé este caso de que podíamos tomar de muchas profetas y profetisas que hicieron lo correcto y lo incorrecto delante de Dios. Así que para el Señor que nos ayude y que nos dé todo lo que necesitamos para poderle ser útil, porque todo lo que nosotros podamos anhelar, querer tener, es solamente para serle útil al Señor y para poder también serle útil a los que nos rodean y a los que están en el entorno nuestro, sea nuestra congregación, nuestra familia,
y a todo aquel que necesite una palabra, un mensaje de este Dios maravilloso, amoroso y por siempre bueno. Amén. Para Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gracias.